Muy buenos días. Nuevamente grabando el devocional desde mi casa, mi despacho habitual. Gracias otra vez por acompañarnos con vuestras oraciones. El Señor nos ha cuidado y bendecido y venimos rebosando de gozo del ministerio realizado el fin de semana en Barcelona. Pero tenemos que seguir adelante. Miramos hacia atrás con gratitud y seguimos adelante con fe. Los finales para la gratitud, los comienzos para la fe. Es una frase que utilizo habitualmente y que de una manera muy particular se aplica a este momento de nuestras vidas. Dios es bueno y hace cosas hermosas. Entiendo que ayer muchos habéis disfrutado del devocional grabado al aire libre en Barcelona y eso me alegra también y me desafía a pensar en intentar grabar algunos devocionales al aire libre aquí en la hermosa Galicia, que tenemos lugares verdaderamente interesantes para compartir con vosotros, lugares donde la gloria de Dios se refleja de una manera muy especial. Así que espero en las próximas semanas alternar algunas salidas para grabar desde estos lugares tan bonitos el devocional que comparto con vosotros cada día. Estamos a mitad de semana. Hoy es miércoles y nuestra lectura está en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19, y como subtítulo, Tomando buenos ejemplos, en nuestra guía devocional. Dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí, y fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En nuestra guía devocional tenemos un bonito comentario muy cortito hoy sobre los buenos ejemplos. Y precisamente este modelo que vemos en el apóstol Pablo y que ya describió claramente en el capítulo 2, hablando de Jesús, hablando de sí mismo, hablando de Timoteo y hablando de Epafrodito. Ahora nuevamente Pablo vuelve a desafiar a los filipenses a imitarle a él en su imitación al Señor Jesucristo. Qué importante es tener buenos ejemplos. Pero cuando yo miro ese modelo, cuando miro al apóstol Pablo en esta mañana, algo me llama la atención, y es que es extraño encontrar a Pablo llorando en una carta llena de gozo. ¿Será que llora por sí mismo y su difícil situación? Sabemos que no. Él es un hombre con la mente sencilla y sus circunstancias no lo desaniman. ¿Por qué entonces está llorando? ¿Llorará por los que alguno de los creyentes en Roma le está haciendo? No, porque él tiene la mente sumisa y no dejará que la gente le robe su gozo. Ya lo hemos visto claramente desplegado en el capítulo 1, cuando él decía que aunque algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda y pensando añadir aflicción a sus prisiones, él se gozaba en el hecho de que Cristo fuera anunciado y añade más, me gozaré aún. Así que llama la atención que en esta carta de gozo Pablo derrame lágrimas también. El fin de semana en el retiro hemos hablado acerca de esto. La obra pastoral es una mezcla constante de alegrías y tristezas, de sinsabores. Permanentemente te alegras
por la bendición derramada en la vida de una persona que comparte su alegría y su victoria en Cristo. Pero te das la vuelta e inmediatamente te encuentras con otros arrastrándose en el fango de la desilusión, incluso a veces del pecado, de la falta de fe y de la inmadurez en Cristo. Y el pastor rompe su corazón y hay un continuo entremezclar de alegrías y tristezas. Y esto es un poco lo que encontramos a Pablo aquí. Pero las lágrimas de Pablo no son lágrimas derramadas por sí mismo, sino que, bien lo dice, llora por otros. Ya que Pablo tiene la mente espiritual, su corazón está quebrantado por la manera en que están viviendo algunos que profesaban ser creyentes. Pero él dice claramente, son gente que piensa en lo terrenal. Aunque no podemos estar absolutamente seguros, estos versículos 18 y 19 describen a los judaizantes y a sus seguidores, de los cuales ya les ha advertido de una manera muy dura en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora vuelve a decir, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, entonces entendemos que está escribiendo acerca de creyentes profesantes y no de la gente que pertenecía íntegramente a la iglesia. Ahora bien, tampoco eran gente fuera de la iglesia. Los judaizantes eran los enemigos de la cruz de Cristo, pero se introducían en la iglesia y añadían la ley de Moisés a la obra de redención que Cristo consumó en la cruz. Su obediencia a las leyes del Antiguo Testamento tocando a los alimentos hacía del estómago su Dios. Y esto lo describe escribiendo a los Colosenses capítulo 2 versículos 20 y 23. Y el énfasis en la circuncisión era para gloriarse de aquello por lo cual deberían estar avergonzados. Si miráis Gálatas 6 versículos 12 al 15, vamos a ver cómo Pablo precisamente dice esto. Todos los que quieren ser bien vistos en la carne, estos os fuerzan a que os circuncidéis solamente para no padecer ellos persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Estos hombres, como vemos, no tenían la mente espiritual, sino que pensaban en lo terrenal. Se hacían de los rituales terrenales y de creencias que Dios había dado a Israel y se oponían a las bendiciones espirituales que el creyente tiene en Cristo. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, Pablo habla de una manera muy clara acerca de las bendiciones espirituales y lo repite escribiendo a los colosenses. La palabra espiritual ha sufrido mucho abuso, así como la palabra comunión. Muchos piensan que el creyente espiritual es místico, soñador, impráctico y distante, y que cuando ora cambia su voz a un tono sepulcral y con mucha palabrería informa a Dios de las cosas que Dios ya sabe. Desafortunadamente, esta clase de piedad presuntuosa, hipócrita
es un pobre ejemplo de la verdadera espiritualidad. Ser espiritual no requiere que uno sea impráctico ni místico, al contrario, el que tiene la mente espiritual piensa más claramente, hace las cosas con más eficiencia, practica la vida cristiana en la vida real, no en la vida supuesta e inventada. Tener una mente espiritual implica mirar a la tierra desde el punto de vista celestial. Pablo escribía a los colosenses y les decía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El pastor Moody, un hombre que extendió el evangelio de una manera extraordinaria, acostumbraba reñir a los creyentes por pensar tanto en el cielo que no servían para nada aquí en la tierra. Y ese tal vez sea algo que nos deba hacer a nosotros reflexionar hoy. Mañana vamos a hablar acerca de la ciudadanía que tenemos en el cielo y en la tierra, que son los versículos que Pablo menciona acto seguido aquí. El contraste con esta gente que solo piensa en lo terrenal. Amado Padre, ayúdanos a ser prácticos en nuestra vida cristiana, a no perder de vista que tú quieres que vivamos a Cristo, que nos gocemos en Él. Ayúdanos a no dar motivo de dolor, como estas personas la daban al apóstol Pablo, que en medio de esta carta de gozo tiene que introducir una expresión de tristeza y de lágrimas. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a imitar buenos modelos en nuestra vida personal. En el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana jueves, pero manteneos bendecibles.